¿Sabías que hubo un rey inglés que heredó un trono inestable y luchó incansablemente para mantener la unidad de Inglaterra frente a invasiones vikingas, sin llegar nunca a casarse? Hoy exploraremos la vida de Edred, un rey menos conocido pero fundamental en la historia de Inglaterra. Acompáñanos a conocer más sobre este monarca del siglo X. Edred nació probablemente en el año 923. Fue rey de los ingleses desde el 26 de mayo de 946 hasta su muerte en 955. Era el hijo menor de Eduardo el Viejo y Ydgifu, y nieto de Alfredo el Grande. Tras el asesinato de su hermano mayor, Edmundo, mientras protegía a su senescal, Edred asumió el trono, ya que sus sobrinos Edwig y Edgar eran aún niños. A lo largo de su vida, enfrentó problemas de salud y murió soltero a poco más de 30 años. Fue sucedido por Edwig y luego por Edgar. Su medio hermano mayor, Athelstan, heredó el reino de Inglaterra al sur del río Humber en 924 y conquistó el reino vikingo de York en 927. Tanto Edmundo como Edred heredaron el trono de todo el reino, aunque lo perdieron temporalmente cuando el pueblo de York aceptó reyes vikingos, recuperándolo antes del final de sus respectivos reinados. En el año 954, los magnates de York expulsaron a su último rey, Eric Hacha Sangrienta, y Edred nombró a Oswulf, el gobernante anglosajón de Bamburgh, en el norte de Northumbria, como el primer conde de toda Northumbria. Edred tenía una estrecha relación con Edmundo y heredó a varios de sus principales consejeros, como su madre Ydgifu, Oda, arzobispo de Canterbury, y un hombre llamado Athelstan, conde de Anglia Oriental, conocido como el Medio Rey, por su gran poder. Dunstan, abad de Glastonbury y futuro arzobispo de Canterbury, fue un amigo cercano y consejero, y parece que Edred le autorizó a redactar cartas reales cuando él estaba demasiado enfermo para asistir a las reuniones del Witan, como se le conocía al Consejo del Rey. La reforma benedictina inglesa alcanzó su plenitud durante el reinado de Edgar, aunque Edred fue un firme partidario en sus primeras etapas. Mantuvo una relación cercana con dos de sus líderes, Athelwold, a quien nombró abad de Abingdon, y Dunstan. Sin embargo, al igual que los reyes anteriores, Edred no compartía la opinión del círculo de Athelwold, que consideraba el monaquismo benedictino como la única vida religiosa valiosa, y nombró a Ælfsæth, un hombre casado y con un hijo, como obispo de Winchester. El padre de Edred, Eduardo el Viejo, tuvo 3 esposas, 8 o 9 hijas, varias de las cuales se casaron con la realeza continental, y 5 hijos. Athelstan, el hijo de la primera esposa de Eduardo, Ecgwin, nació alrededor del año 894, pero ella probablemente murió cerca de la muerte de Alfredo, ya que en 901, Eduardo ya estaba casado con Aelflaed. Hacia 919, Eduardo se casó con Ydgifu, con quien tuvo 2 hijos, Edmundo y Edred. Edmundo tenía alrededor de 18 años cuando ascendió al trono en 939, lo que sugiere que nació entre 920 y 921. Dado que Eduardo murió en 924, se estima que Edred nació alrededor de 923. Edred tuvo una hermana de padre y madre. Eadberht fue monja en Winchester y posteriormente venerada como santa. Edred creció junto a su hermano Edmundo en la corte de Athelstan, y probablemente también con 2 exiliados continentales importantes: su sobrino Luis, futuro rey de los francos occidentales, y Alan, futuro duque de Bretaña. Athelstan mostró gran afecto hacia Edmundo e Edred, quienes eran apenas unos niños a la muerte de su padre. El rey los crió con cariño en su infancia y, cuando crecieron, les otorgó una parte de su reino. En una asamblea real poco antes de la muerte de Athelstan en 939, Edmundo e Edred firmaron una carta que otorgaba tierras a su hermana Eadberht. Ambos firmaron como Regis Frater, hermano del rey, siendo la única carta de Athelstan firmada por Edred. Ydgifu e Edred firmaron muchas de las cartas de Edmundo, evidenciando un alto grado de cooperación familiar. Inicialmente, Ydgifu firmaba en primer lugar, pero hacia finales de 943 o principios de 944, Edred comenzó a tomar precedencia, lo que podría reflejar su creciente autoridad. Ydgifu firmó alrededor de 1/3 de las cartas de Edmundo, siempre como Regis Mater, madre del rey, incluyendo todas las concesiones a instituciones y personas religiosas. En contraste, Edred firmó más de la mitad, lo que indica que ningún otro hombre adulto de la casa de Wessex recibió tal prominencia antes de su acceso al trono. Al igual que su hermano Edmundo, Edred heredó todo el reino inglés, pero rápidamente perdió Northumbria y tuvo que luchar para recuperarla. La situación se complicaba por la presencia de múltiples facciones rivales en la región.
Anlaf Sigtryggson, un vikingo que gobernó Dublín y el reino sureño de York en diferentes periodos, fue rey de York a principios de la década de 940 y aceptó el bautismo, con Edmundo como su padrino, lo que indicaba su sumisión a la autoridad de Edmundo. Sin embargo, fue expulsado en 944. Durante el reinado de Eadred, tanto Anlaf como el príncipe noruego Eric Hacha Sangrienta gobernaron York en periodos alternos, siendo Eric una amenaza más seria para el poder sajón occidental que Anlaf, ya que emitía monedas con diseños vikingos. Los magnates de York jugaron un papel crucial en la política de Northumbria, liderados por el influyente Wulfstan, arzobispo de York, quien buscaba periódicamente la independencia al aceptar reyes vikingos, aunque en otras ocasiones se sometía al dominio del sur. La influencia de Wulfstan en Northumbria parecía ser mayor que la de Eric Hacha Sangrienta. Por su parte, Osulf, el gobernante anglosajón de Bamburgh, apoyaba a Eadred cuando le convenía. Los magnates de York rompieron sus promesas y aceptaron a Eric como rey. Eadred respondió liderando un ejército hacia Ripon, donde incendió la iglesia, probablemente como castigo a Wulfstan, ya que se encontraba en el centro de su propiedad más rica. Los northumbrianos buscaron venganza. Cuando Eadred regresaba a su casa, el ejército que estaba en York alcanzó al ejército de este en Castleford y causaron una gran masacre. Entonces Eadred se enojó tanto que quiso regresar a la tierra y destruirla por completo. Cuando los consejeros de los northumbrianos comprendieron eso, abandonaron a Eric y pagaron compensación al rey Eadred. En 1 o 2 años, los magnates cambiaron de bando nuevamente e instalaron a Anlaf Sigtryggson como rey. En 952, Eadred arrestó a Wulfstan y, ese mismo año, Eric desplazó a Anlaf. Sin embargo, en 954, los magnates de York destituyeron nuevamente a Eric y regresaron al dominio inglés, esta vez no por invasión, sino por elección de los norteños, resultando en un cambio permanente. Eric fue asesinado poco después, posiblemente por instigación de Osulf. Wulfstan fue liberado, probablemente a principios de 955, pero no se le permitió retomar su arzobispado, siendo nombrado obispo de Dorchester-on-Thames. Eadred luego nombró a Osulf como el primer ealdorman de toda Northumbria, probablemente debido a la fortaleza de su posición, que dejó al rey sin más opción. No fue hasta el siglo siguiente que los reyes del sur pudieron elegir a los ealdormen en Bamburgh. En su testamento, Eadred dejó 1.600 monedas para proteger a su pueblo de la hambruna o para comprar la paz frente a un ejército pagano, lo que muestra que no consideraba a Inglaterra completamente segura de ataques. Las cartas emitidas en las décadas de 930 y 940 sugieren una continuidad en el gobierno real y transiciones fluidas entre los reinados de Athelstan, Edmundo e Eadred. Los principales consejeros de Eadred eran, en su mayoría, personas que había heredado de su hermano Edmundo, y en algunos casos, sus vínculos se remontaban a su medio hermano Athelstan. Oda, arzobispo de Canterbury, y el ealdorman Athelstan de Anglia Oriental habían sido asesores del rey Athelstan y se convirtieron en figuras dominantes bajo Edmundo. El poder del ealdorman Athelstan bajo Edmundo e Eadred fue tan grande que llegó a ser conocido como Athelstan, medio rey. Su prestigio aumentó aún más cuando su esposa, Alfwine, se convirtió en madre adoptiva del hijo menor de Edmundo, Edgar, tras la muerte prematura de su madre. El hermano de Athelstan, medio rey, Edric, era ealdorman de Wessex Central, e Eadred le concedió tierras en Sussex, que Edric luego donó a la abadía de Abingdon. Dunstan, abad de Glastonbury y futuro arzobispo de Canterbury, fue uno de los amigos y consejeros de mayor confianza de Eadred y atestiguó muchas de las cartas del rey. Ydgifu había sido marginada durante el reinado de su hijastro Athelstan, pero se volvió poderosa bajo el gobierno de sus propios hijos, Edmundo y Eadred. Alfgar, el padre de la segunda esposa de Edmundo, Ethelflaed, fue ealdorman de Essex de 946 a 951. Edmundo le regaló a Alfgar una espada con oro en la empuñadura y plata en la vaina, que Alfgar posteriormente entregó a Eadred. Alfgar solía atestiguar en último lugar entre los ealdormen y es posible que estuviera subordinado a Athelstan, medio rey. Además, dos Dens, Wulfric Cufing y otro Wulfric, hermano de Dunstan, recibieron grandes concesiones de tierras de Edmundo e Eadred, lo que muestra que el patrocinio real podía convertir a figuras locales menores en grandes nobles. Eadred es uno de los pocos reyes anglosajones posteriores de quienes no se conoce la supervivencia de un código legal, aunque es posible que haya emitido la Ordenanza del Centenar. Durante su reinado, los ealdormen eran responsables de emitir juicios legales en nombre del rey a nivel local. Un caso notable fue el robo de una mujer, probablemente una esclava. Un hombre llamado Ethelstan de Sonbury fue encontrado en posesión de ella y no pudo demostrar que la había adquirido legalmente.
Como resultado, cedió la posesión y pagó una compensación al dueño, pero el ealdorman Barthford le ordenó que pagara su were, el valor de su vida, al rey. Cuando Æthelstan no pudo cumplir con esta obligación, Barthford le exigió que renunciara a su propiedad en Sunbury. En 952, Eadred ordenó una gran masacre de la gente de Thetford en represalia por el asesinato del abad Eadhelm, posiblemente de St. Augustins, en Canterbury. Este tipo de castigo era habitual para los crímenes cometidos por comunidades. Eadhelm pudo haber intentado establecer un nuevo monasterio en Thetford, enfrentándose a la oposición de los habitantes locales. La fuerza era fundamental para la dominación de Inglaterra por los reyes de Wessex, por lo que se considera la masacre de Thetford como un ejemplo de las ocasionales pero aterradoras muestras de poder represivo de los monarcas de la época. La corte anglosajona era itinerante y se desplazaba por el país sin una capital fija. Al igual que otros reyes anglosajones posteriores, las propiedades reales de Eadred estaban principalmente en Wessex, y él y su corte viajaban entre ellas. Todos los lugares conocidos en el itinerario de Eadred se ubicaban en Wessex, excepto Tanchelf. No existía un tesoro central, pero Eadred viajaba con sus reliquias sagradas, que estaban bajo la custodia de sus sacerdotes de misa. Eadred entregó a Dunstan sus posesiones más valiosas, muchas cartas de tierras, el viejo tesoro de reyes anteriores y varias riquezas que él mismo había adquirido, todo para ser custodiado fielmente dentro de los muros de su monasterio. Sin embargo, Dunstan no era el único en quien Eadred confiaba sus tesoros. También contaba con otros, como Wulfam, obispo de Wells. Cuando Eadred estaba cerca de la muerte, mandó llamar a sus propiedades para poder distribuirlas, pero falleció antes de que Dunstan llegara con su parte. La ceremonia que rodeaba este proceso era importante. Una carta emitida en la Pascua de 949 describe a Eadred como exaltado con coronas reales, presentando al rey como una figura excepcional y carismática, claramente apartada de otros hombres. En el ámbito religioso del siglo X, la reforma benedictina inglesa alcanzó su apogeo bajo el reinado de Edgar, pero Eadred fue un firme apoyo en sus primeras etapas. Otro defensor clave fue el arzobispo Oda, un monje con una estrecha conexión con la destacada abadía de Flery en el continente. Al ascender al trono, Eadred encontró en la abadía de Glastonbury a dos de los futuros líderes del movimiento, Dunstan, quien había sido nombrado abad por Edmundo, y Athelwold, el futuro obispo de Winchester. Los reformadores también contaban con el respaldo de laicos como Athelstan Medio Rey y Eadgifu, quienes estaban especialmente cerca de Dunstan. Eadred instó a Dunstan a aceptar la sede vacante de Crediton. Sin embargo, cuando este se negó, Eadred logró que Eadgifu invitara a Dunstan a una comida, donde ella podría utilizar su don de palabras para persuadirlo. A pesar de este esfuerzo, el intento resultó infructuoso. Durante el reinado de Eadred, Athelwold solicitó permiso para ir al extranjero y profundizar su comprensión de las escrituras y la vida monástica, posiblemente en un monasterio reformado como Flery. Podía haber considerado que la disciplina en Glastonbury era demasiado laxa para su formación. Sin embargo, Eadred desoyó el consejo de su madre de no permitir que un hombre tan sabio abandonara su reino. En cambio, lo nombró abad de Abingdon, que en ese momento era atendido por sacerdotes seculares, y que Athelwold transformaría en una destacada abadía benedictina. Eadred apoyó la comunidad, incluyendo la concesión de un dominio real de 100 heids en Abingdon, y Eadgifu fue aún más generosa en sus donaciones. Eadred incluso viajó a Abingdon para planificar el monasterio, midiendo personalmente los cimientos donde proponía levantar las paredes. Posteriormente, Athelwold lo invitó a cenar, y el rey aceptó. Durante la cena, Eadred ordenó que la hidromiel fluyera en abundancia y cerró las puertas para que nadie pudiera salir de la cena real. Algunos Thans northumbrianos que acompañaban al rey se embriagaron, como era su costumbre, y estaban enérgicos cuando se marcharon. Sin embargo, Eadred falleció antes de que se pudiera llevar a cabo la construcción del monasterio, y el edificio no se erigió hasta que Edgar ascendió al trono. Los partidarios de la reforma monástica estaban profundamente dedicados a los cultos de los santos y sus reliquias. Durante su invasión de Northumbria, Eadred incendió la iglesia de Ripon, lo que llevó a Oda a incautar las reliquias de San Wilfrido y una copia de la Vita Sancti Wilfrithi de Edius, trasladándolas a Canterbury. Esta Vita sirvió como base para una nueva vida métrica de Wilfrido, Breiloquion Vitae Wilfridi, escrita por Fridtgoth, un erudito franco que se encontraba en la casa de Oda. Un prefacio atribuido a Oda, aunque probablemente redactado por Fridtgoth, justificó el robo al acusar a Ripon de un escandaloso descuido de las reliquias de Wilfrido. Los reyes también eran ávidos coleccionistas de reliquias, ya que poseerlas no solo demostraba su piedad, sino que también aumentaba su prestigio.
En su testamento, Edred dejó legados a los sacerdotes que había nombrado para cuidar de sus propias reliquias, lo que subraya la importancia que otorgaba a estos objetos sagrados. Bajo el reinado de Edgar, la opinión de Athelwold y su círculo, que sostenían que el monacato benedictino era la única forma de vida religiosa digna, se volvió dominante. Sin embargo, esta perspectiva no era compartida por reyes anteriores como Edred. En 951, Edred nombró a Ælfsæth, un hombre casado y padre, como obispo de Winchester. Ælfsæth no era un reformador y fue recordado posteriormente como hostil a la causa de la reforma monástica. Durante el reinado de Edred, se continuó una tendencia que se alejaba de los beneficiarios eclesiásticos de las cartas. En el reinado de Aelstan, más de 2/3 de los beneficiarios eran eclesiásticos, mientras que en el de Edmund, 2/3 eran laicos. En contraste, bajo Edred y su sucesor Edwig, 3/4 partes de los beneficiarios eran laicos, lo que indicaba un cambio significativo en la distribución del poder y la influencia dentro de la Iglesia y la nobleza. A mediados del siglo X, algunas mujeres nobles religiosas recibieron concesiones de tierras sin ser miembros de comunidades de monjas. Athelstan concedió 2 propiedades, Edmund VII e Edred IV. Después de esto, la práctica cesó abruptamente, salvo por una donación más. Edred sufrió problemas de salud al final de su vida, que empeoraron gradualmente y condujeron a su muerte prematura. Edred estuvo debilitado en ambos pies, lo que supone que en sus últimos años, probablemente delegó autoridad a magnates destacados como Dunstan. Las reuniones del Wheaton eran más raras durante su enfermedad, y los asuntos tratados eran limitados, sin nombramientos de ealdormen. Edred no se casó, quizás debido a su mala salud, y murió a principios de sus 30 años el 23 de noviembre de 955, en Frome, Somerset. Edred fue enterrado en el Old Minster de Winchester, aunque probablemente no fue su elección, ya que en su testamento hizo legados a un lugar no especificado donde desea que su cuerpo descanse, y luego propiedades al Old Minster, lo que implica que eran lugares diferentes. La política interna y la recuperación del control sobre toda Inglaterra fueron fundamentales durante el gobierno de Edred. A diferencia de Athelstan y Edmundo, no se conoce que haya desempeñado algún papel en la política de Francia Occidental, aunque en 949 embajadores de Edred asistieron a la corte de Otto I, rey de Francia Oriental, en Aquisgrán. Asegurar un reconocimiento general de su autoridad era el deber principal de Edred, y su mayor preocupación era lidiar con las rebeliones del norte. Northumbria luchó por su independencia contra sucesivos reyes de los sajones del oeste, pero la aceptación de Eric demostró ser su último intento y finalmente fue conquistada durante el reinado de Edred. La actitud de Edred hacia sus sobrinos es incierta. Algunos documentos son atestados tanto por Edwig como por Edgar como príncipe, pero otros por Edwig, príncipe, y Edgar como su hermano. Cuando ascendió al trono, Edwig desposeyó a Eadgifu y exilió a Dunstan, aparentemente como parte de un intento de liberarse de los poderosos consejeros de su padre y su tío. Sin embargo, el intento fracasó, ya que en 2 años se vio obligado a compartir el reino con Edgar, quien se convirtió en rey de los mercianos, mientras que Edwig retuvo Wessex. Edwig murió en 959 tras un reinado de solo 4 años. La vida de Edred puede que no esté entre las más recordadas de la historia anglosajona, pero fue un rey clave en la consolidación de Inglaterra. Su lucha constante, sus alianzas con poderosos consejeros y su apoyo a las primeras reformas religiosas ayudaron a sentar las bases para el éxito de sus sucesores. Sin Edred, Inglaterra tal vez no hubiera mantenido la unidad frente a las amenazas vikingas. Y así concluimos nuestro viaje a través de la fascinante historia de Edred y su tiempo. Espero que hayas disfrutado de este vistazo a una era llena de desafíos y logros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido sobre la historia de Inglaterra y otros temas interesantes. Déjanos un comentario con tus pensamientos o preguntas, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!